Buenas tardes con todos los presentes. A nombre de la Escuela de Posgrado Sofía y especialmente del doctor Willy Ramírez Chávarri, se les da a todos ustedes la cordial bienvenida por acompañarnos a la apertura e inicio del año académico de Escuela de Posgrado Sofía. Hoy día nos va a deleitar, llamémoslo así, con todos sus conocimientos, una gran conferencista internacional que en su momento la voy a presentar. Acto seguido voy a dar pase al doctor Willy Ramírez Chávarri. Por favor, recomiendo a todos silenciar sus micrófonos para poder escuchar claramente y sin ninguna interrupción. Nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias, Medalit. Señorita doctora doña Silvia Verdugo Guzmán, señor doctor don Luis Alberto Pacheco, señor doctor don Pedro Quirós Alemant y al público asistente. Señoras y señores, hoy estamos dando inicio formalmente al año académico 2021. Sofía, Escuela de Posgrado, se gesta y nace con la férrea voluntad de aportar al conocimiento y el apoyo para que las personas y los profesionales sean cada vez mejores personas y mejores profesionales. Hoy en la mañana revisaba videos e imágenes de nuestras actividades de los años 2019 y 2020. 5 conferencias magistrales presenciales en el año 2019 y en el 2020 en formato virtual vía Zoom, 2 conferencias internacionales, Derecho Aeronáutico y Derecho Deportivo, en donde también tuvimos la grata participación de nuestra amiga Silvia Verdugo. También tuvimos 150 conferencias magistrales ininterrumpidas a lo largo de 30 semanas, del 29 de mayo al 28 de diciembre, de las cuales 36 fueron internacionales, con expositores de los hermanos países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El 2020 significó 3.650 participantes, 3.811 certificados emitidos, 236 horas de grabación disponibles en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Tenemos un gran tesoro. Sofía ha contribuido humildemente a dejar una huella institucional de excelencia y trabajo bien hecho, sumándonos al gran esfuerzo de acercar el conocimiento al orbe en aras del desarrollo personal, profesional y social. Luego de haber mencionado las cifras, tenemos que resaltar a las personas que forman parte de Sofía o se identifican con ella. Juntos, como un puño, hemos sabido responder al gran reto que representó y sigue representando la COVID-19. Nuestro resultado del año pasado nos permite tener presencia en el mundo académico, peruano e iberoamericano. Es muy meritorio para Sofía haberlo conseguido a pesar de la adversidad. Por todo ello, expreso mi agradecimiento muy especial y muy de corazón a todos los que han hecho esto posible. Soy consciente del enorme esfuerzo que han hecho, especialmente los expositores. Me siento orgulloso de poder decir que Sofía está a la altura de lo que la sociedad espera de ella. Como institución, estamos saliendo reforzados de esta situación.
hemos podido encontrar respuestas adecuadas a los retos que se han ido presentando. Somos conscientes de lo que hemos hecho y hemos sido capaces de lograr. ¿Y de qué? Definitivamente hemos puesto al servicio de la sociedad en un momento crucial el compromiso, la vocación de servicio y el conocimiento que se genera en Sofía. Este año académico que iniciamos volverá a ser atípico, ya que parece que seguiremos conviviendo con la COVID-19 por más tiempo. Como entidad académica, estamos comprometidos a mantener la actividad de la mejor manera posible, siempre velando por la salud de todos nosotros. Seguiremos esforzándonos para hacer frente a los escenarios que se nos presenten. Nuestros speakers han adaptado sus contenidos y sus metodologías. Los participantes se han adaptado a la virtualidad impuesta por la pandemia. El equipo de apoyo sigue dando continuidad al servicio en formato de teletrabajo. Hemos renovado nuestra licencia con Zoom y estamos trabajando en la implementación del campus virtual para el desarrollo de cursos y diplomados. Estos tiempos de incertidumbre también han servido y servirán para empoderar a las personas que forman parte de esta gran familia y afianzar el papel propulsor que debe ejercer Sofía en nuestro ámbito, el ámbito de la capacitación y educación continua. La apuesta por el conocimiento se ha evidenciado esencial para el futuro y no vamos a desmayar. Ahora, más que nunca, las instituciones académicas tenemos la obligación de contribuir a transmitir confianza a la sociedad con nuestros expertos y especialistas. Debemos contribuir a la reconstrucción social y económica de nuestro país. ¿Qué tipo de sociedad post-pandemia queremos? Creemos que debemos apostar por unos servicios públicos reforzados y una base económica más robusta, diversificada, menos interdependiente y que genere puestos de trabajo y disponga de autosuficiencia estratégica. Tenemos que hacer que el talento tenga la resiliencia ante los embates que hemos sufrido y seguimos sufriendo. Cuenten con nuestro apoyo. Hoy, en el inicio de este año académico, hacemos un llamado a la sociedad, a las fuerzas políticas y a los gobernantes para que utilicen la vía del diálogo en la búsqueda de soluciones, que den respuesta a las diversas necesidades de la población. Tenemos que hacer frente a la pandemia, pero también tenemos que mirar hacia el futuro. La competencia académica de Sofía en nuestro ámbito es indiscutible, pero a fin de avanzar de forma eficiente para mejorar la competitividad de nuestra comunidad académica, tenemos que fortalecer nuestra reputación y generar confianza dentro y fuera de la institución. Como institución académica, es importante que tengamos presencia en la sociedad y mostremos nuestro compromiso con los retos que más preocupan. Debemos transmitir el papel esencial que la capacitación permanente representa para el futuro económico y para la consolidación de una mejor sociedad. Antes de terminar mi mensaje, debo expresar un cálido agradecimiento al equipo de Sofía y a los conferencistas que nos han apoyado y a quienes se han comprometido a apoyarnos. Ustedes hacen que me sienta muy orgulloso de liderarlos. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todo el mundo por contribuir con su esfuerzo a hacer realidad nuestro objetivo común. Declaro oficialmente inaugurado el año académico 2021. Gracias.
Muchas gracias, doctor Willy Ramírez Chávarri, por esta apertura a este año académico y por el espacio que brinda a todos los profesionales, no solo del Perú, sino a nivel mundial, como los que nos están acompañando de Brasil, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, que se han unido a través de esta plataforma gracias a su esfuerzo de usted, doctor Willy Ramírez Chávarri, y de todos los dignos participantes que están esta tarde con nosotros. Acto seguido, bueno, también eran los aplausos virtuales dada la coyuntura también de todos. Acto seguido, nos va a honrar la doctora Silvia, quien la voy a presentar, quien es nuestra primera conferencista internacional en este año académico con el tema Inteligencia Artificial y Delitos Digitales en el Ciberespacio. Voy a dar lectura a una breve reseña de la distinguida doctora para que tengan a bien conocerla, quién es nuestra gran ponente esta tarde. La doctora Silvia Verdugo Guzmán es doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla, sobresaliente cum laude en el año 2016, acreditada profesora contratada, doctora por la Agencia Española de Acreditación del Profesorado, ANEC, profesora titular de Derecho Penal y de Derecho Deportivo en Universidad San Pablo, CEU, Andalucía, desde el curso del año 2017. Es coordinadora del máster en Derecho Deportivo del Instituto de Posgrados, CEU, Andalucía. Es profesora de Derecho Penal Económico en el Máster Universitario en Derecho Penal Económico de la Universidad Internacional de La Rioja desde el año 2018. Es profesora colaboradora en los máster de Derechos Humanos, Protección de Datos y de Abogacía. Es autora de la primera traducción del inglés al español del Colegio Mundial Antidopaje, versión 2015, publicado en España, México y Perú. Es ponente en congresos de Derecho, Derecho Penal Económico, Bioderecho y Genoma Humano, Derecho Penal en el Deporte, temas como la corrupción deportiva, violencia en los deportes de contacto, inclusión y derechos de mujer deportista, globalización y deporte, el dopaje genético, el ciberdeportistas o con implantes tecnológicos, delitos tributarios y deportista profesional, etc. En las universidades de Sevilla, de Granada, de Córdoba, de Deusto, del País Vasco, de Valencia, Pablo de Olavide de Sevilla, en los ilustres colegios de abogados de Madrid y de Córdoba, entre otros de España. También en la Universidad Señor de Zipán, Lima, Perú. Escuelas de posgrado Sofía, Perú. Universidad Internacional del Ecuador, Quito, Ecuador. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Universidad de la Barra Interamericana de Abogados, Ciudad de México. Obtuvo el 14º premio de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo en el año 2014 con el artículo El problema del dopaje en el deporte, tutela de los derechos fundamentales de los deportistas. Autora del libro Dopaje Deportivo, Análisis Jurídico Penal y Estrategias de Prevención con la editorial José María Bosch, editor Barcelona 2017. Autora de diversos artículos en temáticas de derecho penal económico, derecho penal en el deporte y de videoderecho en editoriales de España, Argentina, Brasil, México, Perú, entre otros. Es asesora jurídica y presidenta del Comité de Disciplina Deportiva Federación Andaluza de Taekwondo, España desde el año 2017. Cinturón negro, tercer dan en Taekwondo por la Federación Mundial de Taekwondo desde el año 2005.
asociada en la firma Bedlam Sportlaw, España, Asuntos Felipe Tapia Salinas, Comisión Nacional de Control de Dopaje, Chile. Ganado en la absolución del deportista 2018, TAS 2018/A/5842, Daniel Estrada Cos, C. Chinado Tribunal Incompetente 2018. Acto seguido, después de haber hecho una pequeña reseña a su amplia biografía y experiencia profesional de la doctora Silvia, le cedo el uso de la palabra a ella, no sin antes indicar, por favor, invocarles, estimados participantes, tener los micrófonos apagados para que no haya interferencia, así también el mecanismo de las preguntas y las respuestas, que lo pueden hacer vía chat, escribirlo, acá tenemos la opción, ustedes ya lo conocen, pueden formularla y la doctora lo va a absolver al término de su disertación. Y en todo caso, si no desean o no pueden escribirlo, pueden también levantar la mano para cederles el uso de la palabra. Dicho esto, le cedo la palabra, doctora, atentos lo escuchamos. Bienvenida nuevamente. Vale, pues muchísimas gracias por esa tremenda presentación. Yo pensé que iba a ser algo más cortito, pero bueno, le quiero dar las gracias al Instituto de Posgrado Sofía por la invitación. Bueno, a mi querido amigo y director general, ¿cierto? A Willy Ramírez, también, bueno, a Luis Pacheco, que fue en realidad el que nos conectó y me empezó a absorber poco a poco en Lima, ¿cierto? Con Johan. Bueno, también a Medalit, que ha sido una persona, la verdad, bastante cercana, no obstante los pocos minutos que nos conocemos. Así que muchas gracias también. Y a Lisette, que ha sido quien ha coordinado al parecer todo esto a nivel internacional, así que también mis agradecimientos. Y evidentemente a todos ustedes quienes están escuchando aquí. Voy a intentar ser lo más práctica posible, porque, bueno, la verdad es que cuando me comunicaron y me ofrecieron esto para un sábado a las 10 de la noche aquí en España, en verano, lo pensé, pero lo pensé solo un minuto y dije, sí, hay que hacerlo porque por el cariño que le tengo a Perú, no solamente a Lima, sino que a Perú en general, por esa gastronomía increíble que tienen, más allá de esos piques que hay siempre Chile-Perú. Y porque evidentemente pues ese lazo también jurídico está ya hace varias conferencias en distintos temas y también publicaciones, así que no podía quedarme atrás. Y claro, cuando ya concretamos el tema, la verdad es que es un desafío, aunque ya lo he trabajado hace un par de meses, el tema de los delitos digitales y evidentemente, bueno, pues el problema en sí que nos aqueja a todos el día de hoy. Entonces, bueno, a ver, Medalit que está ahí, ¿se escucha algún ruido de fondo o no? Aparte de mí misma. Nada, ¿No? limpio, Vale. no, limpia tu Ok, disertación, tu voz clara, se te ve nítido, así que adelante. perfecto, es que tuve que encender el ventilador, entonces si se escucha algo raro, por favor me lo dicen y lo apago, que lo tengo aquí, ¿vale? Porque es que el No aire te, acondicionado no ya te dije que está preocupes, muy lejos. no te Como preocupes. mi piso es grande, pues la verdad es que hay cosas que no controlo. Pues nada, entonces, a ver, ¿se ve la presentación ahora o no? Sí lo Sí. visualizamos también, Sí, sí se ok, visualiza. perfecto. Sí. Bueno, pues entonces, dicho eso, a ver, la estructura de la ponencia del día de hoy, bueno, tampoco se trata de aburrirlos mucho, por lo que haremos, bueno, un análisis de cómo está la cuestión, la problemática, ¿cierto?, a nivel internacional respecto al cibercrimen. Luego, el marco normativo que existe alrededor de todo esto del espacio informático. Analizaremos en forma breve distintos delitos digitales, ¿cierto? También comparando con mi realidad, que es la de España. Brevemente, un repaso de lo que son las criptomonedas para quienes solamente han escuchado de ellas.
y no saben a ciencia cierta de qué se trata, y evidentemente pues el final estará con el uso de la inteligencia artificial para prevenir, ¿cierto?, el cibercrimen. Dicho eso, entonces, bueno, a ver, ya hemos visto que en los 2 últimos siglos existen distintos tipos delictivos que han pasado a un primer plano, y entonces los delitos tradicionales que hemos venido conociendo al día de hoy han adaptado distintas formas, han mutado y han alcanzado una tipología absolutamente nueva y que es especialmente digital. Así entonces tenemos que estos delitos digitales se cometen especialmente en la Internet profunda, en la que llamamos Darknet, ¿cierto?, por esa palabra en inglés, y que implican, ¿cierto?, la digitalización de nuestras vidas. Esto ha hecho incluso tambalear esos pilares tradicionales del derecho penal. Dicho eso, entonces, bueno, el uso de Internet ya hace varias décadas que se extendió por todo el mundo, y así quienes eran reacios de utilizar una página web, de obtener un teléfono móvil, ¿cierto?, un celular, o de enviar un email, han debido replantearse su existencia social, porque es innegable que esta sociedad digital en la que nos encontramos inmersos inevitablemente llegó para quedarse, especialmente a partir de la lamentable pandemia que nos aqueja ya desde hace un año y algo. Bueno, entonces, de la mano con lo anterior, nuevas formas delictivas acompañan este siglo, y especialmente esas que se generan en el ciberespacio. Entonces, ese cibercrimen se encuentra presente en toda la sociedad por ese fácil acceso a Internet, ¿cierto?, que en general está disponible para cualquier persona. Entonces, ese ciudadano común, como ustedes, como yo, tiene acceso al Internet superficial, donde se puede realizar gran parte de nuestra vida diaria, ¿cierto? El teletrabajo, deporte, ver noticias, comprar bienes y servicios, etcétera, etcétera. Sin embargo, existen redes informáticas a las cuales solamente acceden ciertas personas y que utilizan ciertos soportes del ciberespacio. Son actividades que se realizan en esa darknet. Y solamente están disponibles para quien tenga acceso a un espacio encriptado y oculto que sirve para cometer distintas acciones prohibidas y generalmente ilícitas, y que por lo tanto, claro, quien no tenga conocimientos especiales pues no puede acceder a ellas. ¿Qué implica esto? Implica que la Darknet contiene información que es de mucho más fácil acceso para un hacker, ¿cierto? Al ciberdelincuente o hacker, que podrá cometer entonces distintos delitos a través de estas redes de Internet. Y claro, uno de los problemas más importantes a nivel de la persecución penal es la geolocalización de ese sujeto que está detrás de la comisión de alguno de los delitos. En ese sentido, bueno, Europol, ¿cierto?, el gran organismo que persigue, ¿cierto?, la comisión delictiva, ¿cierto?, el área penal, al igual que Interpol, bueno, recuerda que esa Darknet implica que se pueden adquirir todo tipo de bienes y servicios ilegales, pero además en forma anónima. Por lo tanto, esa preocupación internacional se ha expandido en los últimos años, y específicamente a partir del 2020, ¿cierto?, por ese cambio en nuestros estilos de vida, y que por lo tanto implica la preocupación, ¿cierto?, por distintos avances, tales como el uso de la inteligencia artificial y medidas de ciberseguridad. Bueno, Europol en el 2018 ya en un informe resumía los ataques más importantes, ¿cierto?, en 4 grupos. Uno viene a ser los ataques bancarios, que se realizan mediante virus tales como los ransomware, los malware, los phishing y un montón de virus, ¿cierto?, que han ido surgiendo con el transcurso del tiempo, y que por lo tanto, bueno, quienes están detrás de esto, esos hackers, están motivados económicamente para adquirir ilegalmente datos y así entonces cometer distintos delitos. Por otra parte están esos ataques de denegación del servicio distribuido, ¿cierto?, el DDoS, que se utilizan como una herramienta contra entidades privadas y públicas, ¿cierto?, en cuyo caso no solamente hay una motivación económica, sino que también simplemente hay una maldad detrás, ¿cierto?, esa intención de generar incertidumbre y evidentemente daño a través de algún hackeo.
Por otra parte está la venta de los datos bancarios, ¿cierto? De tarjetas, de tarjetas de crédito, de banco, ¿cierto? A través de esta Darknet, y que por lo tanto también provocan ahí bastantes problemas a nivel de persecución penal, porque imagino habrán escuchado que es posible encontrar ahí sicarios, droga, armas, trata de personas y un sinnúmero de bienes, ¿cierto? Y también servicios a través de, evidentemente, pues esas claves de banco que te las pueden cobrar sin ningún problema. Y son difícilmente rastreables. Por otra parte está el crecimiento de las criptomonedas, ¿cierto? Esas monedas, ese tipo de cambio que nos sirve para transar en ese mercado ilícito del Internet, ¿cierto? Y que por lo tanto bueno, y además están creciendo cada vez más. Ya El Salvador esta semana creo que autorizó el uso de las criptomonedas, ¿cierto? Como moneda de cambio, lo cual no deja de ser preocupante porque evidentemente temas como el blanqueo de capitales y todos los que ya he dicho, pues van a seguir creciendo. Así entonces, a nivel internacional son muchísimas las dificultades tecnológicas para abordar esa ciberdelincuencia, y por otra parte, esa persecución penal a ese responsable, a ese hacker, pues todavía es muy difícil, derivado de que lograr la ubicación del delincuente, ¿cierto? Esa geolocalización para intentar que sea detenido, ¿cierto? Y después procesado penalmente, es cada vez más difícil. Así entonces, bueno, al final en azul, bueno, los delitos que vamos a ver están ahí: ciberbullying, la pornografía infantil, el grooming, la piratería informática, vamos a ver ciberestafa, secuestro de información, y evidentemente pues eso, unos barridos rápidos, pero que no dejan de ser importantes, además de variados delitos, pero bueno, yo me quedé con esos que son los más relevantes. Bueno, el marco que regula el ciberespacio se resume, bueno, como principio está el convenio sobre la ciberdelincuencia, que fue firmado en Budapest en noviembre del 2001 y entró en vigor, bueno, en julio del 2004. Este convenio básicamente, bueno, lo que buscaba era una regulación normativa de lo que era, ¿cierto?, bueno, el uso de las nuevas tecnologías, de las redes de Internet, informática, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que se buscaba con esto era la cooperación internacional para regular lo que se venía encima. Si ustedes se fijan, ya han pasado 20 años y seguimos creciendo, y bueno, ese tratado ya en su momento lo que buscaba era intentar atajar los problemas que se vendrían y que ya existían, tales como las estafas informáticas o los daños. Posteriormente, bueno, aquí en Europa tenemos lo que son las directivas, y una de esas es del 2013, que básicamente, bueno, se enfoca en los ciberataques, ¿cierto?, que se producían cada vez más continuamente en organizaciones criminales, atacando a nivel transfronterizo, ¿cierto?, y que causa perjuicios económicos importantes, incluso a nivel Estado, a nivel país. Por otra parte está la directiva del 2016/1148 de la Unión Europea, y que básicamente de lo que se preocupa es de la necesaria ciberseguridad para las actividades económicas y sociales frente a esos ataques de distintos hackers, ciertos ciberdelincuentes, que acechan cada vez de una manera más continua. Y aquí en España, bueno, la Constitución española de 1978, entre su protección de derechos está el de libertad, privacidad y seguridad de las personas, regulado, ¿cierto?, y protegido entre el artículo 17 y 18. Así entonces, bueno, esto se produjo por la transposición de esa directiva del 2016. Luego se modificaron algunos delitos por un Real Decreto Ley del año 2018, y también, bueno, antes que eso, la Ley Orgánica 5/2010 fue la que modificó, bueno, introdujo, modificó y derogó algunos delitos, pero especialmente introdujo y modificó algunos tipos penales, ¿cierto?, en el mundo digital. Entonces, el primero de ellos, bueno, yo los clasifico en dos tipos. Uno que pueden ser los delitos sexuales mediante la vía digital, y la otra es la que viene a ser los delitos económicos mediante las vías digitales. En primer lugar, entonces, bueno, mi pequeña clasificación abarca lo que es el ciberbullying, ¿vale? Que viene a ser el clásico acoso escolar, ¿cierto? El tradicional acoso escolar, pero que ahora se realiza a través de Internet. Este se puede manifestar prácticamente, bueno, de manera individual o grupal,
¿vale? La diferencia es que ahora se usa utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que los menores tienen cada vez más acceso a medios telemáticos, ¿cierto? A una edad más temprana, a móviles, ¿cierto? A un ordenador, a un portátil, laptop, y a distintas tecnologías, pues desde prácticamente que tienen un pequeño uso de razón. Todos estos efectos, claro, pueden llevar a que una persona sufra, ¿cierto?, un proceso de depresión, algún fracaso escolar, incluso pueden tener tendencias suicidas. Eso entonces es una de las preocupaciones principales y que por eso se reguló el tema del ciberbullying. El Código Penal Español lo que hace aquí es introducir este artículo, o sea, este problema. Se regula en el artículo 273, apartado 1 del Código Penal, se refiere prácticamente a los tratos degradantes que puede sufrir una persona, como se señala ahí, y por resumir esto, básicamente tenemos que sujetos implicados siempre van a ser acosador y víctima de edades similares, y que se emplea un medio telemático para llevar a cabo el ilícito. Esta conducta además debe ser prolongada en el tiempo. No es puntual, es prolongada en el tiempo. Y por lo tanto, bueno, pues lo que se busca es sancionar por esa vía penal a quienes sean los sujetos activos en este delito. Luego entonces tenemos que, por apuntar que la responsabilidad penal, bueno, si se trata de un menor de 18 años, que puede ser lo más lógico, ¿cierto?, en el acoso escolar, ¿cierto?, aquí hay una ley orgánica específica, la 5/2000 del 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores de edad. Luego, tenemos el problema lamentable de la pornografía infantil. Aquí, bueno, la pornografía infantil es un término amplio, ¿cierto?, en que se alude a un montón de conductas, ¿cierto?, pero que específicamente nos vienen a llamar la atención porque se trata de explotación de menores de edad. UNICEF, por ejemplo, da un concepto y señala que es toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. La importancia aquí entonces se debe a que ese tráfico de pornografía, de material pornográfico a través de las redes informáticas, pues es un problema a nivel mundial. Claro, con Internet, pues esta difusión del material pornográfico está descontrolado y por lo tanto se puede vender por la vía de chat, de email, ¿cierto? Y por los distintos tipos de comunicación que existen. Las características aquí son que se coacciona a un menor para que se prostituya o para que realice un espectáculo pornográfico a cambio de obtener un lucro. Obligar a un niño a desempeñar actividades sexuales mediante coacción, la fuerza o de amenaza, y abusando en algunos casos incluso de la confianza o la influencia que se tiene con el menor de edad. En España tenemos que se refiere a este tipo penal, bueno, que ha sido modificado varias veces, pero está principalmente en el artículo 189 del Código Penal, donde tenemos que sujeto activo evidentemente será quien induzca a menores o incapaces a cometer espectáculos pornográficos, elaborar cualquier clase de material, ¿cierto?, con esas características, así como también difundir, producir, vender o distribuir e incluso poseer, ¿cierto?, este tipo de contenidos. Sujeto pasivo entonces será evidentemente pues el menor de edad, ¿cierto?, o incapaz. Y bueno, evidentemente las penas aquí son privativas de libertad y pueden ir entre 1 y 5 años. Yo quería poner este vídeo a ver si es posible. ¿Por qué? Porque Interpol, y bueno, a través de lo que se les comenta en ese vídeo, lo que se ha buscado es intentar cazar a quienes se dedican a este tema de la pornografía, y mediante el uso de la inteligencia artificial, a la cual me voy a referir más adelante, este es uno de los ejemplos en que podemos encontrar el uso de Internet. A ver, ¿se sigue viendo mi pantalla? No sé si Medalid está por ahí. Sí. A ver, Sí, si esto yo le pongo sí se aquí. ve. ¿Se A ve? ver, dale, se está viendo tu pantalla, dale el clic al enlace y ahorita seguro abre. ¿Y se escuchará o no se escucha? Aún no se apertura el link.
Dale doble clic. ¿Dónde le doy el doble clic? En las letritas donde está HTTPS. Ah, pero yo lo puse ahí. Doble clic, a ver. Bueno, si no podemos seguir adelante, o se ve ahí. No, tu cursor ubícalo en esas letras de color azul y ahí seguro va a aparecer, va a abrir. A ver, esto aquí. Uf, no. Bueno, si no, no importa. Esto verá que, a ver, se trata básicamente de un programa de Holanda en que pedófilos, mediante esta niña digital, ¿cierto? Que está hecha por computador y que, bueno, básicamente pues lo que sea era engañar a todos quienes se querían conectar, ¿cierto? Y se logró cazar pues más de 1000 pedófilos en la primera vez, ¿cierto? Y que por lo tanto pues ha ayudado a la persecución de distintos pedófilos, ¿cierto? Y personas que quieren traficar con niños y dedicarse a la pornografía. Eso entonces, bueno, pues es uno de las grandes ayudas de la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque la niña prácticamente parece una niña, pero es simplemente un holograma, ¿cierto? Hecho por computador. Bueno, ahí se sigue viendo, si se fijan, es casi una niña, pero evidentemente, bueno, pues no existe. Bueno, vuelvo aquí entonces. Y ya, bueno, pues quedará pendiente ustedes si buscan ahí Niña Virtual Sweetie, ahí van a poder acceder a ese vídeo. ¿Se sigue viendo ahora mi pantalla o no? Sí, 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 ya, has aquí cambiado. Sí, has cambiado. sí. Volví al PowerPoint. Vale, es que tengo aquí, tengo un montón de cosas, de figuritas, pero bueno, pues nada. El siguiente es el grooming. El grooming, bueno, otro de los delitos sexuales, ¿cierto?, que se cometen por las vías de Internet y por lo tanto, básicamente, bueno, grooming, otro término en inglés, ¿cierto?, y que engloba esos comportamientos que efectúa un adulto para lograr un acercamiento hacia un menor. ¿Con qué finalidad? Pues cometer un delito sexual posterior. Es decir, atentar contra la libertad y la indemnidad sexual de la víctima, que siempre aquí en España será un menor de 16 años. Este viene a ser el delito de pederastia, ¿cierto?, de toda la vida, el clásico, pero que evidentemente se ha adaptado a las nuevas tecnologías y que por lo tanto se puede realizar por internet, por salas de chat, por teléfono, ¿cierto?, o por distintos tipos de medios de comunicación, ¿cierto?, digitales. El artículo 183, en este caso el TER, fue también modificado por la Ley Orgánica 1/2015, que modificó el Código Penal español, y básicamente aquí, pues, de lo que se trata de sancionar con penas de libertad hasta 3 años o multas a quien contacte con menores de 16 años, con el objetivo de concretar un encuentro con finalidades ciertos sexuales mediante la utilización de medios telemáticos. Y ya después el apartado segundo lo que hace es agravar la pena, ¿cierto? Y que se viene a relacionar con lo que se llama sexting, para quien entonces a través de esos medios realiza actos dirigidos a empujar a un menor de edad, ¿cierto?, para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se representa o que aparezca ese menor de edad. Claro, ¿qué tiene que haber aquí? Tiene que haber un contacto, ¿cierto?, que se tiene que llevar a cabo mediante el uso de las tecnologías, la proposición de un encuentro, ¿cierto?, en que el sujeto activo propone concretar una reunión, un encuentro con ese menor de edad, y obviamente hay actos materiales, tales como, ¿cierto?, esa pornografía, esa muestra de imágenes. Bueno, el siguiente, ¿cierto? Ya me paso a lo que son los delitos económicos que se pueden cometer por la vía digital. Tenemos básicamente en primer lugar la estafa, ¿cierto? Que la estafa clásica pues ya casi ha quedado en el pasado y ya nos hemos adentrado a lo que vienen a ser las estafas informáticas. Básicamente aquí yo creo que ya la mayoría lo han escuchado, lo han visto, pero bueno, el modus operandi más común
es que el ciberdelincuente, un hacker, lo que hace es enviar un email o un mensaje, ¿cierto?, al destinatario que contiene un link que cuando se abre se redirige a un sitio web en superficial, en la internet superficial, a esa que accedemos todos, mediante el cual se infectará entonces el sistema informático de la víctima. Puede ser realizado, y es lo general, por el phishing, ¿cierto? O la pesca de datos o contraseñas, que entonces en teoría vienen de una página oficial, como puede ser la de un banco, y que entonces lo que busca y lo que lograría es obtener los datos bancarios de la víctima. También puede ser que se pida un rescate, bueno, no, esto es lo siguiente. Bueno, lo importante es que esa transferencia bancaria se logra cuando son vulnerados los sistemas de seguridad y evidentemente se obtienen las contraseñas de la víctima y que por lo tanto entonces el gran problema es que si yo me encuentro aquí en Sevilla y logran acceder a mis datos y se transfiere el dinero a Holanda, ¿cierto?, a Ámsterdam, y después rápidamente se transfiere a, no sé, a Ciudad de México o a Lima, pues en muy poco tiempo es muy lento la persecución penal, porque claro, estamos hablando de distintos países, distintos ordenamientos jurídicos. Por otra parte está el ataque informático, ¿cierto?, que generalmente lleva al secuestro de la información que tiene una persona física o jurídica, y son esos casos en que se afecta, interrumpe o se obstaculizan datos o sistemas informáticos ajenos. Esto es mediante el anonimato también, ¿cierto? Ese hacker que accede a un sistema informático de un organismo público o privado, o de una persona común y corriente, y entonces actuando en la darknet se oculta su IP y por lo tanto entonces la hace variable y por lo tanto la geolocalización sigue siendo difícil. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, a propósito ya de la pandemia, dejo ahí 3 ejemplos. Uno de ellos, bueno, ese incremento en la solicitud de material sanitario, de las vacunas, de medicamentos, principalmente a proveedores que están en distintas latitudes del planeta, pero generalmente son de Asia, implican que la solicitud pues o no llega o llega algo totalmente distinto. Evidentemente pues esto después solicitar el reembolso es casi imposible y ha pasado en muchas ocasiones. En casos de vacunas pues han llegado prácticamente en alguno que otro sitio algunos líquidos que contienen agua. Medicamentos falsificados o suministro médico pues son o que no cumplen los estándares internacionales, ¿cierto? O las homologaciones, pues eso está a la orden del día. Así entonces, Interpol es quien da las directrices, ¿cierto?, en que las estafas más comunes se producen por esa compra de distinto material sanitario, las vacunas, medicamentos, como ya he dicho, y que por lo tanto, bueno, realizadas por llamados telefónicos o emails que se envían, por ejemplo, de quien quiere proveer de ese bien, de esas vacunas, lo que hacen es contactar, ¿cierto?, indicar a la víctima que se requiere una cantidad de dinero como adelanto, y que por lo tanto pues se realiza esa transferencia y pues no llega el producto final. También se realiza mediante emails que se envían, ciertos centros de salud y hospitales, indicando, por ejemplo, que la víctima requiere una cantidad de dinero para el tratamiento médico de un familiar. También mediante esos phishing o los correos electrónicos, ¿cierto?, que recibe una persona que está en el hospital, ¿cierto?, y que por lo tanto, bueno, pues encripta la información de su hospital o del sitio de salud. Claro, el gran problema es que lo que hacen los hackers es colocar sitios, modificar entidades, ciertos, sanitarias oficiales, y que por lo tanto pues logran ese engaño a cualquier persona para obtener información personal, información de salud, ¿cierto?, o incluso la información bancaria. Otro ejemplo, ¿cierto?, que se produce a propósito del COVID es con el troyano que se llama troyano bancario JIP. En este caso, bueno, sucedía que debido a ese aislamiento social, ¿cierto?, a esa distancia de seguridad, pues muchas personas a día de hoy lo que buscan es mantenerse a distancia de otros, y que por lo tanto, pues lo que se hacía mediante este virus era enviar mensajes a los móviles del destinatario, ¿cierto?, que se pedían 0,75 céntimos, que se cargaban a la cuenta bancaria de la víctima a cambio de obtener la localización de las personas que se encontraban a su alrededor y que podían tener el COVID.
pues esto también provocó bastantes problemas a nivel de la víctima y de los bancos, ¿cierto? Y que evidentemente pues costó mucho perseguir. Respecto al secuestro de información, bueno, lamentablemente a efectos de los hospitales, solamente me quedo con dos importantes. Uno de esos en Düsseldorf, en Alemania, en que falleció una mujer en septiembre del 2020, cuando se encontraba, bueno, evidentemente en estado grave, y falleció porque la información del hospital estaba encriptada y, claro, no se podía acceder a su ficha y por lo tanto poco se pudo hacer. Y otro gran problema se produjo en República Checa, en una ciudad, en Brno, con un ransomware, ¿cierto?, que también encriptó la información y por lo tanto no se podía acceder a los datos de los pacientes, y más de un problema produjo, ¿cierto?, a propósito de esa información encriptada. Aquí en España, bueno, cuando estuvo decretado el estado de alarma, ¿cierto?, esos confinamientos, circulaba un ransomware que buscaba atacar sistemas informáticos de centros sanitarios mediante el netwalker, ¿cierto?, que enviaba correos electrónicos, ¿cierto?, a hospitales, a personal sanitario, organismos de salud, decía información sobre coronavirus. Pues al abrirlo sucedía lo mismo, se encriptaba la información y por lo tanto no se podía acceder a ella. En España tenemos básicamente, bueno, artículo 264.1 que se refiere a los daños informáticos, ¿cierto?, que sería la forma de perseguir lo que acabo de decir, con unos agravantes que se encuentran en el apartado 2 y que pueden llegar con prisión hasta 3 años. Y luego, bueno, pues las estafas informáticas que están en el 248.2, letras A, que se refiere a las estafas informáticas, y la letra B sobre la fabricación y tenencia de programas, ¿cierto?, que buscan evidentemente pues causar un perjuicio económico. Luego tenemos otro de los delitos que elegí aquí, es el de la interceptación de comunicaciones. Básicamente aquí la directiva del 2013 fue la que influenció en que se incluyera este artículo, se modificara, y que abarca la escucha, el seguimiento y el análisis de contenido de comunicaciones, así como la obtención del contenido de los datos bien directamente mediante el acceso y recurso a ese sistema de información, o indirectamente mediante el recurso a sistemas de escucha y grabación electrónicos por medios técnicos. Entonces, esta tipificación penal, ¿cierto?, en el 197, lo que busca es sancionar a quien accede o facilita a un tercero la intrusión a un sistema informático sin autorización, ¿cierto?, para cualquier medio que vulnera las medidas de seguridad, ¿cierto?, del sistema. Aquí el hacker, ¿cierto?, lo que hace es valerse de las faltas de rigor de las medidas de seguridad, como pueden ser las contraseñas o los códigos, y que por lo tanto, bueno, pues lo que buscan es obtener secretos, información secreta, ¿cierto?, o apoderarse de documentos digitales. Básicamente, bueno, el objeto material vienen a hacer eso, la comunicación personal que tiene una persona a distancia a través de medios tecnológicos, llámese teléfono, fax, bueno, comunicaciones satelitales, por radio, por medios informáticos como los chats, estos sistemas de Zoom, etcétera, etcétera. En definitiva, cualquier señal de comunicación. Después el 197.2, que se llama apoderamiento de secretos informáticos, y los otros que ven ahí, que mejor me los voy a saltar porque si no se me va el tiempo. Sí que me quedo en la piratería informática, que es uno de los delitos que atenta contra la propiedad intelectual e industrial, y que básicamente pues se refiere a la piratería, bueno, entendida por el diccionario de la Real Academia Española como el robo, presa o destrucción de los bienes de alguien efectuado por el pirata, ¿vale? Aquí el sujeto, ¿cierto?, que se dedica a realizar conductas tales como obtener mediante plagio, reproducción o difusión obras que están protegidas, ¿cierto?, por el autor, y que por lo tanto se contienen en programas de ordenador, de película, ¿cierto?, o el sector audiovisual, y que por lo tanto pues las utiliza en beneficio propio o de terceros, ¿cierto?, vulnerando los derechos de propiedad intelectual. Entonces, esto viene a ser la piratería, bueno, tradicional, ¿cierto?, aquella en que encontrábamos un libro físico que estaba fotocopiado, plagiado, pero bueno, ahora esto se encuentra en el ciberespacio, hace ya unos años, y que por lo tanto, pues principalmente se hace mediante Internet. Claro, aquí tenemos que generalmente se produce mediante el uso de malware o de cracking, ¿cierto?, que es la conducta delictiva
que atenta contra esos sistemas de protección de los software o de otros programas digitales, ¿cierto? Con la intención de alterarlos, de difundirlos, ¿cierto? O de eliminarlos. Entonces, el cracker lo que hace es prácticamente copiar un programa informático, ¿cierto? O un programa de televisión, ¿cierto? O un evento y vulnerar la propiedad intelectual. Aquí en España se encuentra regulado entre los artículos 270 a 272 del Código Penal y que por lo tanto, bueno, pues lo que se intenta es sancionar penalmente a quienes atentan contra la propiedad intelectual y también industrial. Y dejo ahí, bueno, el Mega Upload, que era uno de los sistemas, ¿cierto?, en que se encontraban películas y distintas, bueno, juegos, videojuegos, etcétera, etcétera, y claro, fue cerrada y de hecho uno de los responsables está cumpliendo condena. Y otro es el Roja Directa, en que se encontraban, y se siguen encontrando, la verdad, menos aquí en España, distintos eventos deportivos, ¿cierto? Todo lo que hay a nivel mundial, llámese béisbol, rugby, fútbol, y distintos, bueno, programas que en otras ocasiones pues se deberían adquirir pagando, ¿cierto?, a un sistema de televisión, pero que gracias a ese sistema pues se podía acceder, por ejemplo, a partidos de fútbol, a un clásico Chile-Perú o Chile-Argentina, pues se podía acceder fácilmente, incluso eligiendo el link y el servidor. Eso fue clausurado, ¿cierto?, aquí en España en febrero del 2017 y por lo tanto, bueno, pues eso causaba pérdidas de millones de dólares a la Liga Profesional de Fútbol y que por lo tanto pues fue clausurada mediante el juzgado de lo mercantil número 1 de La Coruña, del norte de España. Me tengo que detener aquí, sí o sí, aunque Willy me mire mal, porque una de mis especialidades, que es el derecho deportivo, pues nosotros a nivel penal, pues sí que encontramos distintos delitos, así como el dopaje, la corrupción deportiva y otros más, pues uno de ellos en que también se ve el problema del cibercrimen es en los esports. Básicamente, los videojuegos, ¿cierto?, que entraron a nuestros hogares hace ya bastantes años por la vía de Nintendo, bueno, Atari, ¿cierto?, con Mario Bros, etcétera, etcétera, y que actualmente, bueno, hace ya unos años, se encuentra mediante los deportes electrónicos, los denominados también esports, y que han llegado a millones de hogares, ¿cierto?, y permiten no solamente jugar en un hogar, sino que a jugar a nivel internacional mediante Internet. Claro, esto ha generado millones de dólares y lo sigue haciendo a propósito y especialmente desde la pandemia, y que entonces pues incluyen a un montón de agentes económicos, tales como esos jugadores o gamers, los patrocinadores, los organizadores, los publishers, los aficionados y otros tantos más, ¿cierto?, que se pueden conectar a través de distintas plataformas, tanto a jugar como a ver cómo juega otra persona, ¿cierto? O incluso a competiciones internacionales. Claro, a mí cuando me encontré una vez con un joven y me dijo que tenía que ir a conectarse a YouTube, o no me acuerdo qué canal fue, porque a las 7 empezaba a jugar X videojugador famoso, pues ahí uno dice, mira, que yo me juntaba a ver una película, ¿cierto? O lo que sea, ¿cierto?, una serie, pero a ver a un hombre o una persona que esté jugando un videojuego y no jugarlo yo, pues eso ya me superó. Pero bueno, es un mercado que va creciendo y que por lo tanto, pues, está acarreando cada vez más problemas a la vía de esa industria de los videojuegos que se produce especialmente por esa vía. Uno son esos jugadores, esos ataques que se producen por los hackers a los jugadores profesionales, ¿cierto? Aquellos que se dedican profesionalmente a los esports, que tienen horarios de entrenamiento, tienen alimentación especial, se les paga, bueno, en algunos países tienen contratos laborales, tienen derecho a la salud. Verá, que estas personas ya son incluso considerados trabajadores y que por lo tanto, bueno, pues tienen regímenes especiales. En países como Corea del Sur y en Francia están ya regulados, ¿cierto? Y hay competiciones pues, que abarcan a millones de personas y de seguidores. Por ejemplo, para no detenerme mucho, pues un ransomware lo que puede hacer es que se utiliza para bloquear el perfil de juego, guardar datos, ¿cierto? Y luego exigir el rescate por medio de criptomonedas, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué puede acarrear? Pues que se pierdan los datos, ¿cierto? De ese juego que se tiene.
Las empresas de juegos también han sufrido, ¿cierto?, de estos hackeos, y también en torneos pues, que se han realizado, lamentablemente pues ha habido más de un problema en que se clausura el juego, el videojuego, y que por lo tanto pues acarrea el problema. Básicamente, pues, a ver, expongo tres cosas. Una, que puede ser posible que esa consola, ese ordenador o ese soporte donde se está llevando a cabo el videojuego sea dañado mediante un ransomware, o sea, bloqueado, ¿cierto? O encriptado los datos, infectando ese videojuego, ¿cierto? O incluso ese soporte. Y claro, quienes lo hacen, estos hackers, lo que hacen es pedir un rescate económico, ¿cierto?, para liberar ese videojuego, y que por lo tanto, bueno, pues se hará generalmente por criptomonedas o las V-Bucks, que es la moneda virtual que se utiliza en algunos videojuegos, ¿cierto? Y lo que buscan pues es ayudar a que no sean detectados. Bueno, con esta moneda también se pueden comprar armas o mejoras, ¿cierto?, de ciertas características en algunos juegos, y que por lo tanto pues vienen a ser tan valiosas que incluso se ha descubierto que hay blanqueo de capitales, y ha habido, claro, detenciones en algunos sitios por el uso de estas V-Bucks, es decir, monedas que se utilizan en videojuegos. Otro de los ciberataques más comunes, bueno, se realizan por el propio videojugador, que puede haber sido sancionado, ¿cierto?, porque hizo trampa, y entonces lo que hace es comprar alguna cuenta, roba la cuenta de otro sujeto, y que por lo tanto entonces lo que hace es utilizarla en forma ilícita. También existen ataques, evidentemente, bueno, y de negación de servicios en la realización de un torneo. Y claro, hay ya una condena, el 2018 en California, de 1 año de prisión y cerca de 25.000 euros a un hacker rumano que fue responsable de varios ataques de denegación de servicios contra los servidores del estudio Blizzard en Europa, responsable de un videojuego que era ese de ahí, el Warcraft, del año 2010, que lo bloqueó, y que por lo tanto, pues, desde Rumanía a este videojuego, ¿cierto?, a esta competición que se estaba llevando a cabo en otro sitio, y que evidentemente se tuvo que pedir la extradición porque los afectados eran desde Estados Unidos. Y bueno, otro de los grandes casos que, bueno, ya sorprendente, es que se ha llegado incluso a entrar y sobrecalentar consolas, ordenadores de videojuegos, incrementando la cantidad de energía eléctrica que llega, ¿cierto?, a la casa o al lugar donde se está jugando, y se han producido incendios, daños materiales informáticos en más de un caso, ¿vale? Que lo han hecho hackers que han logrado entrar a los sistemas operativos. Respecto a las criptomonedas, bueno, aquí básicamente, porque veo el tiempo, las bitcoins, que ya he señalado, esas criptomonedas que se utilizan como medio de pago para adquirir bienes y servicios en forma ilícita, ocultando el IP, ¿cierto? Y que por lo tanto es difícil rastrear el origen, ¿cierto?, o al poseedor. Se trata entonces de un medio de pago que facilita la vida de muchos. Bueno, hay distintos tipos de monedas, y que, claro, evidentemente, ya como señalé al principio, en El Salvador es uno de los sitios que esta semana pues reconoce a los bitcoins como moneda de curso legal. Por lo tanto, aquí puede haber algunos problemas. En el caso de los bitcoins, pues se almacenan en esas billeteras digitales, los wallets, que tienen 34 caracteres alfanuméricos, es decir, imposibles de reproducir. Esa billetera genera una clave privada, y que por lo tanto permite realizar transacciones en el ciberespacio desde una sola vez con la firma digital. Y bueno, a propósito de la pandemia y algunas de las cuestiones que ya he dicho, tenemos que estafas informáticas, por ejemplo, mediante la compra de ese material sanitario, esas vacunas, medicamentos, pues se han tenido que pagar con bitcoins, y que entonces pues han producido más de un problema, incluso a organismos estatales. Bueno, aquí sucedió que a uno de los organismos que tiene que ver con el ámbito laboral, el que se dedica de hecho a ver, entre otras cosas, problemas de cesantía, ¿cierto?, estuvo encriptado más de 3 días, y claro, la gente que estaba sin empleo, pues no podía ir a ese sitio para que les dieran el monto que les iba a corresponder. Entonces, claro, eso también fue bastante complicado de atender, ¿cierto? Y de liberar esa información, pues la verdad es que no fue muy fácil.
estuvieron varias semanas ahí hasta que se logró todo. ¿Por qué? Básicamente porque ya prácticamente papel vamos teniendo cada vez menos, todo está en la nube, todo está informatizado y que claro, puede ser muy peligroso en casos como este. Respecto a la inteligencia artificial, ya por terminar el último tema, básicamente tenemos que, gracias a ese interés de los gobiernos, ¿cierto? A nivel país, a nivel de entidades públicas y privadas, se busca obtener estrategias preventivas y unos métodos de enseñanza masificados y que estén al alcance de cualquier persona que acceda a Internet. Y que, claro, evidentemente, pues no sabe de ciberseguridad o de cómo hay que actuar frente a un ciberataque. Yo, por ejemplo, pues no sé qué haría. Creo que desconectaría el portátil y me pongo a llorar. Pero básicamente pues es ahí donde la inteligencia artificial tiene un espacio importante donde desarrollarse. Claro, se tratará de esa tecnología autónoma y adaptable que está inmersa en todas las esferas sociales, tales como los robots, los sistemas de navegación, ¿cierto? Drones, e incluso para recomendación de contenidos en plataformas de películas, de series, de música, o incluso sirve para generar o alterar contenido visual. Ahí dejo un pequeño concepto, ¿cierto?, de lo que yo entendería por inteligencia artificial, ¿cierto? Y bueno, pues en estos casos tenemos que la inteligencia artificial ha sido utilizada en forma negativa por hackers. Pues sí, esa manipulación maliciosa de algoritmos puede ser una herramienta peligrosa, ¿cierto?, incluso mortal, y es lo que se ha producido gracias al uso de Internet. Seguimos con las redes conectadas. Y, por ejemplo, interrumpiendo sistemas informáticos controlados mediante la inteligencia artificial, generando noticias falsas, ¿cierto? Esas fake news, las imágenes falsas, o utilizando sistemas autónomos a modo de arma, como como ha sido en un par de ocasiones, con coches autónomos, ¿cierto? Manipulados por hackers, produciendo accidentes de tráfico, al excederse los límites de velocidad sin que el conductor tuviese posibilidad alguna de reacción al respecto. Luego también tenemos otro de los avances, ya por avanzar más, a efectos positivos. Bueno, pues la inteligencia artificial tiene que ser de ayuda para detectar posibles amenazas y evidentemente los ciberataques que se produzcan. Entonces, Europol es la que confirma que se necesitan las plataformas de colaboración entre los distintos países, además de, obviamente, la Unión Europea, basados en confianza y ciberseguridad de todos, que esto puede sonar súper fácil, pero no, la confianza y la ciberseguridad entre estados pues ha generado más de un problema, y que por lo tanto pues es necesario llegar a eso, trabajar en línea, en coordinación, con transparencia, ¿cierto?, con los datos en común, para entonces pues empezar a trabajar de forma efectiva en la prevención del cibercrimen. Gracias a la elaboración, bueno, gracias al uso de Big Data, se elaboran también mapas de criminalidad, ¿cierto?, en ciudades en que se obtienen los índices de delincuencia, y por ejemplo ha sido posible obtener las zonas en que se producen más delitos, los horarios en que se incrementan los riesgos, y entonces, por ejemplo, la hora en que también es posible encontrar más posibilidad de crimen, y que entonces ayuda a que las policías estén más atentas, ¿cierto?, y vigilen de mejor forma en algunas ciudades. Respecto al uso de drones, pues tenemos que han facilitado también la labor policial, y especialmente para quienes infringen las normas de tráfico, ¿cierto? Se han detectado con radares pues exceso de velocidad, entre otros problemas, ¿cierto?, que pueden ser infracciones administrativas, pero ya en algunos casos, como es aquí, existen infracciones a nivel penal, ¿cierto? Y claro, bueno, pueden ser de gran ayuda para el hombre, pero en algunos casos incluso puede haber ahí una colisión con el derecho a privacidad o la protección de datos, ¿cierto?, de las personas. Otro de los usos de la inteligencia artificial que tienen al lado derecho es la utilización, ¿cierto?, para verificar la suplantación de identidad o de las falsedades en documentos oficiales, como son los pasaportes. Y así, por ejemplo, en China ya se utilizan gafas que están incorporando unas cámaras que, gracias a la inteligencia artificial, se conectan a las bases de datos de la policía, y por lo tanto ayudan a identificar personas que estén siendo buscadas por la comisión de un delito, porque tengan documentación que no coincide con las bases del reconocimiento facial de esa persona. También se han utilizado, ¿cierto?, para encontrar personas que han sido secuestradas,
para detener personas en grandes eventos, y también gracias al reconocimiento de voz se ha permitido entonces desarticular a redes que se dedican a esas estafas telefónicas o detección de, por ejemplo, narcotraficantes. ¿Cuáles son entonces los resúmenes a efectos de los problemas por resolver? Tenemos, bueno, existen distintas interrogantes. Una de ellas es la capacidad de realizar ese aprendizaje automático de la inteligencia artificial. Como un deportista que tiene que entrenar, pues aquí en la inteligencia artificial hay que prepararla también, ¿cierto? Para lo bueno y para lo malo, es decir, trasladar responsabilidades a los procesos autónomos de autoaprendizaje de esa inteligencia artificial, llámese robot, llámese dron o lo que sea, para que funcionen en forma autoinmune. Es decir, si entra un virus, si lo intentan hackear, pues que sea capaz de solventar ese problema. Y que así pueda cazar, detectar y responder a esa seguridad en forma autónoma y en tiempo real, ¿cierto? Para entonces otorgar seguridad a los mercados digitales del futuro y evidentemente a todas las problemáticas que se producen a nivel social. Claro, si la inteligencia artificial es manipulada, ¿cierto? Esos datos o los algoritmos, pues es importante que esa inteligencia artificial sea capaz de responder rápidamente y con los datos de entrenamiento que posea, pues lograr controlar ese hackeo, ese intento de hackeo y que por lo tanto pueda evitar, ¿cierto? Que sea colapsada, por ejemplo. Otra interrogante que se plantea aquí es la posibilidad de atribuir responsabilidad penal, por ejemplo, a un robot que destruya a un ser humano o que lo detecta como un error, cuestión que ya pasó en Japón hace un tiempo respecto a un trabajador, o también un dron autónomo militar que atacó a personas civiles en Libia hace 2 o 3 semanas, y que claro, evidentemente, pues aquí en principio no sabemos si respondería el fabricante de ese, por ejemplo, dron o robot, el responsable de ese dron, ¿cierto? El que lo está manejando en el tiempo que lo libera, por decirlo así, o no se puede atribuir responsabilidad penal. Por ejemplo, claro, buscar la responsabilidad penal de quién, la persona jurídica, de la persona física, la responsabilidad penal robótica, pues eso es todo algo que está ahí encima de la mesa y que evidentemente pues producirá debate, si es que no lo está produciendo a nivel penal. Y por último, la importancia de la ciberseguridad aquí es la clave tanto a nivel gobierno, a nivel entidades públicas, privadas y a nivel de persona individual, llámese todos nosotros. ¿Qué es importante? Pues porque es necesario que, por ejemplo, se realicen copias de la información, ¿cierto?, que contenemos, de los datos, ¿cierto?, que se contienen en ordenadores, en portátiles, en laptop, en móviles, etcétera, a unidades externas y no solamente en la famosa nube, ¿cierto?, no en el Outlook ni en ningún otro tipo de nube. También poseer y actualizar los antivirus, ¿cierto?, que evidentemente pues deben ir actualizándose porque cada día aparece algún nuevo virus o ransomware, por ejemplo. Comprobar que se accede efectivamente a un sitio oficial, ¿cierto?, viendo el IP, proteger los correos electrónicos, bueno, con contraseñas y no entrando a cualquier sitio, y que por lo tanto, bueno, pues son recomendaciones a nivel de ciberseguridad y que lo que buscan es atajar ese peligroso escenario del cibercrimen de este siglo XXI en el cual nos encontramos inmersos. Eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, doctora Silvia Verdugo Guzmán, por su brillante ponencia, brindarnos sus amplios conocimientos, los ejemplos que nos ha dado para un mejor comprender. Voy a revisar si hay alguna consulta. A ver, un momentito. Lo que veo son los registros de los participantes que se les agradece desde Brasil, El Salvador, Colombia, de Perú, Ecuador, Venezuela, doctora Verdugo, que este día, esta noche, están escuchando a usted. De ahí, acá, del doctor John Patricio Hurtado, dice, señala, excelente aporte, estimada doctora Verdugo, saludos cordiales desde Quito, Ecuador, felicitaciones. Sofía, de ahí, felicitaciones, Sofía, por el evento jurídico. A ver.
De ahí, la participante Rosa de Freitas, extraordinario aporte, doctora Verdugo. Saludos desde Venezuela. Hay una pregunta acá, del participante Ramón Pinto Díaz. ¿Estos delitos informáticos requieren el trabajo mancomunado de muchas entidades públicas y privadas? ¿Cómo y cada qué tiempo recomienda que se reúnan para unir esfuerzos comunes? Es la pregunta, doctora. Pues, a ver, eso claro, es muy difícil. Bueno, por una parte, por estos aislamientos, por estas continuas medidas, ¿cierto?, que se producen a nivel país, ¿cierto?, y a veces a nivel sector, por la pandemia, en que avanza un virus, una variante y tal. Entonces, claro, el medio es plataformas como esta, Zoom, Teams o las que sean, y que, claro, pues evidentemente lo que se debería hacer es actualizarse y compartir la información entre tanto a nivel privado como público y a nivel país lo más continuo posible, porque como digo, cada día aparece una nueva forma de hackeo, ¿cierto?, de secuestro de información. Si se acuerdan, hace unas semanas en Estados Unidos, un sitio de petróleo que produjo más de un problema, ¿cierto?, porque era de los oleoductos más grandes, y que claro, estaba encriptado el sistema informático, no se podía acceder a él, y claro, el ransomware que estaba detrás, pues costó mucho encontrarlo. Pero al contrario, por ejemplo, no sé si vieron también en las noticias estos días, que se utilizó la inteligencia artificial al revés, es decir, se puso una trampa a nivel policial, ¿cierto?, para intentar que se pusiesen de acuerdo distintos sujetos, ¿cierto?, narcotraficantes, bueno, estafadores, etcétera, etcétera, y se produjo la detención de casi 800 países con la coordinación de los distintos gobiernos. Pues actividades como esa a nivel conjunto, a nivel países, ¿cierto?, esa interrelación, pues es importante que se siga repitiendo para que así se pueda realizar una persecución más efectiva y más rápida en distintos países. Recuerdo que fue, bueno, aquí en España se produjeron detenciones, en Holanda, en México, en Australia. Entonces, bueno, pues por ahí eso creo que es importante tenerlo en cuenta, así como también, bueno, pues que es labor de ustedes como juristas. Bueno, yo también intento como puedo, por ejemplo, así, llamar la atención de esas preocupaciones que hay a nivel de sociedad civil, y que por lo tanto, bueno, pues pueden irse solventando con iniciativas tales como esa ciberseguridad, esos pequeños cursos quizás en que, claro, yo dije aquí en 2 minutos pues la cosa básica, pero hay mucho detrás, ¿cierto?, en que se le enseña a las personas cómo utilizar Internet, cómo ver ese IP, cómo tener ese antivirus actualizado. Bueno, esas tonterías que pueden sonar, pues pueden producir problemas, ¿cierto?, bastante importantes. Y, por ejemplo, esa pequeña ignorancia, por ejemplo, es la que produjo ese colapso a nivel hospitalario. Ese funcionario, ¿cierto?, ese enfermero que llegó y que vio ahí que decía información coronavirus, presionó ese link y se le encriptó toda la información del hospital, pues él no sabía que apretando eso, que además decía información sobre coronavirus, pues iba a producir lo que produjo en esos hospitales. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí va la respuesta, esa necesaria cooperación, que claro, es difícil porque no todos los países son iguales y evidentemente pues cada sistema tiene lo suyo. Gracias, doctora. El participante, doctor John Patricio Hurtado Sarmiento, excelente, definitivamente excelente aporte. De ahí tenemos el participante Estanislao Tallón Busi. Dice, muchas gracias, excelente, saludos desde Brasil. La están felicitando de Mary Salas, excelente ponencia, saludos desde Perú. Carlos Casela, excelente ponencia, doctora Verdugo, felicitaciones a los organizadores desde Perú, Carlos Casela. Acá hay otra pregunta. Rosa de Freitas, ¿podría la doctora Verdugo indicar si existe algún convenio, tratado o instrumento que pudiera globalizar las sanciones en grupos como la Unión Europea o Mercosur cuando se está en presencia de este tipo de delitos informáticos? Es la pregunta de la participante Rosa. Pues, a ver,
por decirlo así, la que vendría a ser la gran convención, es el gran convenio, ¿cierto? El de Budapest, que ya tiene 20 años, pero que es la carta madre en este sentido. Y claro, a partir de ahí, pues a nivel internacional, pues hay distintos convenios, ¿cierto? Hay distintos tratados internacionales y claro, yo evidentemente pues no me los conozco todos, pero sí mencioné dos directivas de la Unión Europea que son las claves, ¿cierto? La del 2013 y 2016, que se referían a esa preocupación que ya he mencionado y que, claro, por lo tanto, pues esa debería servir de ejemplo si es que no, si es que ya existe en Latinoamérica, porque es que, claro, eso no lo he revisado en Latinoamérica cómo está, pero claro, evidentemente, pues tomar esas medidas como ejemplo, esos marcos normativos, pues evidentemente buscar que sean adheridos más países, pues sería una de las claves, que yo creo que en la mayoría sí que se están adaptando, pero la verdad es que ese es un dato que no he revisado a nivel Latinoamérica. Aquí en Europa sí, por pertenecer a la Unión Europea, los 27 países, sí que tienen un compromiso en varias materias y entre esas es la ciberseguridad, ¿cierto? Bueno, cómo atacar la ciberdelincuencia y ahí sí que se comparte información entre los países miembros de la Unión Europea gracias a esa directiva del 2016, el 2017, perdón, 2013, 2016, y que produjo entonces que a nivel de códigos penales los países tuvieran que adaptar sus normativas. Así, por ejemplo, se produjo aquí en España, por ejemplo, esos daños informáticos, cuando entró en vigor esa directiva de la Unión Europea del 2013, produjo que aquí se debía modificar el delito de daños informáticos, ¿cierto?, a propósito de esa directiva. Es decir, esos tratados internacionales, bueno, directivas a nivel Unión Europea, como son de obligatorio cumplimiento y a cada país se le da un tiempo para que la incorpore en su ordenamiento jurídico interno, ayudan entonces a que más o menos haya una uniformidad de persecución de esos delitos. Falta mucho por hacer porque vienen más cosas, pues sí, pero bueno, eso es más o menos lo que hay que hacer. Gracias, doctora. El doctor Carlos Casella pregunta, doctora, ¿existe un organismo internacional que regule estos delitos y que los sancione? Gracias. Un organismo, hablar de organismos internacionales, pues solamente se puede hablar de los grandes Interpol, Europol, ¿cierto? Y algunos que están, pero a nivel de entidades privadas, ¿vale? Y obviamente, pues muchos de los ejércitos a nivel país también tienen esto, pero sí que existen códigos de ciberseguridad en algunos países, ¿vale? Entonces, claro, por ahí se va surgiendo, pero claro, esto es algo que está ahí encima de la mesa, que hay que regular, ¿cierto? Y claro, uniformarlo ya, como digo, pues aquí en la Unión Europea, esa adhesión de los 27 países miembros de la Unión Europea, pues puede servir de ejemplo. Aquí en Latinoamérica, pues quizás organismos internacionales también tomen la iniciativa para que también se logre la uniformidad, por ejemplo, la persecución de estos delitos. No digo en todo, pero sí que se puede lograr, así como también alguna vez se habló de buscar una moneda en común, como aquí existe el euro, pues buscar una moneda en común, pero bueno, eso ya es otro mundo que no vamos a debatir ahora. Gracias, doctora. De la doctora Lisandro Suárez Fernández, excelente ponencia, muy motivadora para continuar estudiando el tema. Ahora viene una consulta, el doctor Cruces José Hernández indica, así como hay un seguimiento al narcotráfico, se puede perseguir a los que cometen, debe ser, a los que cometen delitos informáticos a nivel internacional. Se pueden perseguir y es lo que se ha hecho, por ejemplo, con claro, el vídeo que no les pude mostrar de la niña de Sweetie, porque claro, ahí con esa intercomunicación, especialmente de Interpol y de Europol, pues sí que existe una cooperación con las distintas policías. Por ejemplo, aquí en España existe una unidad especializada de la Guardia Civil, de la Policía Nacional también, y bueno, pues aquí esa conexión fluida que hay entre estos organismos y a nivel España, ayudan a que se puedan perseguir rápidamente a quienes estén, por ejemplo, realizando venta de drogas, ¿cierto?, por internet, de medicamentos, claro, de pornografía, que de hecho diariamente salen las noticias que gracias a
Interpol se logró la colaboración, ¿cierto?, a España, a Guardia Civil, y por lo tanto se pudo detener a X personas, X cantidad de personas y ordenadores en donde había pornografía, ¿vale? Entonces, al final, esa cooperación a nivel país con estos organismos internacionales, pues creo yo que es clave. Pero claro, una sola grande no hay. Sí que a nivel de ONU hay convenios internacionales, pero claro, ahí ya nos metemos en un tema en que no es difícil que haya una adhesión obligatoria. Ustedes saben que siempre son recomendaciones. Gracias, doctora. La pregunta del doctor John Patricio Hurtado Sarmiento. Estimada doctora Verdugo, ante esto y ante la creciente oleada de delitos informáticos, desde su experiencia, ¿qué medidas, más allá de las normas jurídicas en que se implementan en las legislaciones de cada país, qué medidas considera usted que se podrían implementar para evitar estos delitos, principalmente los que atentan contra los niños y niñas, que son los más vulnerables, teniendo en cuenta que debido a la pandemia hoy deben estar conectados al ordenador? A ver, mira, hombre, por una parte es que es clave, yo no tengo hijos, ¿vale? Pero muchos amigos los tienen y claro, yo he visto que con menos de un año, para que el niño se quede callado, le pasan un celular, un móvil y claro, y seguimos conversando. Eso, por ejemplo, creo que es clave. No introducir al niño pequeño con estos móviles, con las tablets, con los portátiles para que se mantenga en silencio, para que tenga disciplina y todo eso, pues no debería ser. En comuniones he visto que ahora los niños pues piden celulares, piden móviles y se los regalan. Entonces aquí en España de hecho se hace mucho, los regalos ya no son de 10 euros, un santito, una cruz, sino que se les regalan eso, móviles y cuestiones que uno dice, pero a ver, vamos a ver, que tiene 10 años el niño y ya ahí lo están metiendo a las redes, ¿cierto?, de internet, lo cual es un peligro. Claro, al final esa protección parental que existe, no sé, a nivel Netflix y todo lo demás, pues tiene ciertos límites porque al final el niño es el que se sabe la clave. Entonces, claro, por ahí a nivel de sean padres o sean los tutores, ¿cierto?, curadores o quien sea que esté ahí detrás del niño, que controle eso, a dónde accede el niño. Porque pedófilos y sujetos que se dedican a la trata de personas o de órganos siguen existiendo. Entonces, claro, quizás eso y una educación también desde cortas edades, pues puede ser una medida efectiva. Y ya después a nivel bueno, quizás de adultos, pero bueno, que somos los que trabajamos, ¿cierto?, a nivel de transacciones bancarias, ¿cierto?, o compra de, no sé, cuestiones por Amazon o eBay o cualquier otro tipo de tiendas, pues verificar que esa es el IP oficial. Al tiempo que yo pago, pues verificar, ¿cierto?, que es esa empresa, ¿cierto? Y claro, pues al final esa ciberseguridad también creo yo que es importante, pero el cuidado también por parte de nosotros que estamos inmersos en el mundo de Internet a la hora que encendemos un portátil o un móvil, ¿cierto?, o cualquier otro medio tecnológico. Gracias, doctora. El doctor Pedro Quirós Alemán, felicitaciones, excelente dominio del tema. Ojalá pueda volver a exponer en Sofía. De ahí... Nada, muchísimas gracias. A ver, voy a revisar si hay otra participación. Me parece que vi uno, no me registra. Lo que hay que apuntar ahora es los temas porque ya hablamos de dopaje el año pasado, pero lo que hay que apuntar ahora es los temas de violencia en el deporte. Eso, las barras bravas, ¿cierto?, las hinchadas, aquí en Europa los grupos ultra y todo lo que hay detrás, la simbología, ¿cierto?, ese musulmán que tiene que respetar el Ramadán, pero viene un partido a la final de la Champions, bueno, a efectos del Mundial de Fútbol, ¿cierto? O la Copa América, pues esos seguidores que están ahí y todo lo que hay detrás de eso, pues eso ya también es derecho penal en el deporte, pero bueno, lo dejamos para la próxima. Doctora, voy a dar pase al participante Ramón Díaz Pinto, que ha levantado la mano, porque ya acabamos con las preguntas por escrito. Así que se invita al participante Ramón Pinto Díaz para que active su micrófono, por favor. Ok, doctora Silvia, buenas tardes. Hola, Ramón, a todos los participantes.
Mi interrogante anterior era en relación a que yo soy inspector aeronáutico, he participado hace unos días con temas de los drones, que en la Unión Europea está muy implementado. Y como recomendaciones nos indicaban que ellos, como experiencia previa, han tenido que coordinar con N entidades, tanto públicas como privadas. Sin embargo, yo le pongo un ejemplo puntual. Tuve que darle clases al personal de la policía y cuando les decía que los explotadores aéreos, los policías me pararon al segundo y me dijeron, ¿no? ¿De qué está hablando? Los explotadores son delincuentes. No, vamos por partes. Entonces tuve que empezar a hablar de terminología que ellos también entiendan, ¿no? De forma que, por eso yo daba como ejemplo que tenemos que hablar con una terminología que pueda ser digerible, así como comentó al inicio, como que le encantó el ceviche, y que todos puedan también degustar de ese mismo plato, unos más picantes, otros menos, con mariscos o no sin mariscos porque les puede afectar por el colesterol u otros temas. Sin embargo, que todos puedan disfrutar de ese mismo plato. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es de que en el ámbito que estuvieran, coordinen con las entidades, tanto públicas como privadas, de acuerdo a las actividades, a sus objetivos, y que no tengan después el problema que la autoridad aeronáutica, en base a lo que establece la ley, dice que toda persona deberá identificarse con su documento de identidad. El aeropuerto lo hace, sin embargo, la Defensoría del Pueblo presenta denuncia porque dice le están prohibiendo el libre tránsito a esta persona. Sin embargo, se descubrió que desde la zona de la selva, del interior del país, de Perú, estaban pretendiendo traficar a menores. Entonces, tenemos que articular con diferentes entidades, ¿no? Dentro de nuestros diferentes puntos, haciendo que todo esto sea de forma mancomunada, porque la inteligencia artificial, todas las herramientas tecnológicas que han llegado para quedarse. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ramón. Yo lo apunté también para investigarlo más a fondo, porque claro, como dice usted, esa es una de las cosas clave. Yo el tema de los drones, pues poco conozco. Sé que existen a nivel deportivo de nuevo carreras de drones, que eso ya dije, pero ¿cómo pueden hacer carreras de drones? Y sí, existen carreras de drones y premios que no son 5 euros, ¿sabes? Son millonarios. Y también sabía que, y aquí ha sucedido, claro, en los aeropuertos que se han cruzado drones, han tenido más de un problema a nivel, ¿cierto?, de aeropuertos, ¿cierto?, de los controladores aéreos con drones que se han cruzado, y claro, quizás eso se debe a lo que dice usted, que la gente no sabe que no puede llegar y utilizar un dron en cualquier sitio, porque claro, eso se puede adquirir por internet o ir a los sitios, ¿cierto?, que se venden físicamente, y claro, esa falta de conocimiento pues produce el problema en ese sentido. Así que tiene toda la razón, Ramón, y ya lo apunté también. Gracias, doctora. El doctor Juan Alberto Martínez Miranda también le agradece, dice muchas gracias. El doctor John Patricio Hurtado Sarmiento dice gracias por su amable respuesta, estimada doctora, y sería estupendo una conferencia sobre la violencia en el deporte. Gracias por su amable aporte. Y bueno, el participante Ramón Pinto Díaz también está diciendo muchas gracias a todos. No habiendo más preguntas ni levantado las manos, vamos a continuar. Ahora le voy a ceder el uso de la palabra para escuchar las palabras de clausura de este excelente conferencia internacional al doctor Willy Ramírez Chávarri. Doctor Willy, ¿lo escuchamos? Ok, Medalí, muchas gracias. Bueno, nuestro agradecimiento y reconocimiento a Silvia por tan brillante exposición sobre un importantísimo tema y sobre todo de actualidad. Si de algo nos sirven las nuevas tecnologías, también debiera ser para reflexionar. Y para los que somos hombres y mujeres de derecho, debemos entender y debemos comprender que
el derecho tiene que estar presente también en la nueva sociedad, regulando el uso y el abuso de las nuevas tecnologías. Porque así como nuestra sociedad avanza, avanzan también las nuevas formas de criminalidad, y eso lo ha explicado brillantemente Silvia. El tema de ataques bancarios, ataques de denegación de servicio distribuido, la venta de datos bancarios, las criptomonedas que aún no están reguladas. Hay algunos estados que están incorporando, pero otros no. Entonces, ¿cómo queda el tema internacional dentro del propio derecho internacional, tanto público como privado, entre otras cosas? Y así como hay una seguridad informática, tiene que haber también pues una seguridad jurídica, y ambas tienen que ir de la mano. Si solo se avanza en la seguridad informática y no se avanza en la seguridad jurídica, la cosa no caminará bien. Y si es a la inversa también. Vean, el día de ayer fue la elección de la segunda vuelta, y eso estamos acostumbrados en Perú a las segundas vueltas, para la elección de rector o rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, etc. ¿Ok? Y se ha tenido que cancelar o dejar sin efecto el tema porque se filtraron las claves de acceso al sistema de voto electrónico no presencial. Entonces, hay unos ganadores de la primera vuelta. Debió haberse dado anoche la proclamación del ganador de la segunda vuelta, pero se ha tenido que anular todo este proceso con sus procedimientos precisamente por el tema de la inseguridad. Entonces, el comité electoral, que es un ente autónomo dentro de la propia universidad, ha tomado esa radical decisión. Y vean, acá la responsabilidad también va por el lado del usuario, porque muchas veces nosotros culpamos al sistema o culpamos a la máquina, cuando el error es nuestro. Somos muy alegres, por no decir otra palabra, en el uso de nuestros accesos, ¿no? Ah, sí, esta es mi clave, la fecha de nacimiento, el número de DNI, etcétera, el nombre de la mascota, el nombre del hijo, en fin. Y luego nos estamos quejando por el tema de la vulneración. Y ojo, esto es una violación abierta, ¿no?, a nuestros datos y a nuestra privacidad, entre otras cosas. Porque ¿cuál es el fin que se le puede dar? Y en ese sentido, nuestra legislación peruana está en los últimos años recién poniéndose las pilas, como se dice. Porque el primer antecedente es el tema de la penalización del hacker y del cracker, y nada más. Pero luego han venido dándose una serie de normas en cuanto a la protección de los datos personales. Esto es algo muy importante también, es decir, la entidad que maneja nuestros datos es la responsable por ellos. Y dentro de esta entidad hay un responsable, una persona que está a cargo de ello. Si algo se filtra, es responsabilidad tanto de la institución como de la persona. Porque sabemos, pues, que hay un lado oscuro, ¿no? Hay el lado oscuro también en el mundo o en el ciberespacio. Y estamos viendo algunas formas de ello, ¿no? Hay, por ejemplo, la famosa Deep Web, ¿no? Que es una web totalmente paralela a la que nosotros conocemos, ¿no? Y en donde uno puede encontrar lo inimaginable, pero eso es algo que se tiene que seguir investigando. En ese sentido, nuestra policía peruana ha sido capacitada en la policía y en la Guardia Civil española y dentro también de Europol, ¿no? Así que estamos en cierta forma alineados y en el entendido también que somos una gran nación iberoamericana.
¿no? Porque no solamente compartimos la lengua, sino compartimos muchísimas características que nos hacen hermanos. No me queda más sino el agradecimiento nuevamente a nuestra gran amiga y colega, profesora, doctora Silvia Verdugo Guzmán, por esta magnífica conferencia, y esperamos contar con otra presentación sobre otro de los importantes temas que maneja en el más breve plazo, y agradecer a todos nuestros hermanos iberoamericanos que se han conectado también esta tarde en este lado del charco y esta noche al otro lado del charco. Y mi disculpa también, Silvia, porque estamos interrumpiendo tu vacación, estamos interrumpiendo tu verano. No sé si estás tomando un tinto de verano para aliviar un poco el calor, pero esto es la ventaja precisamente de las nuevas tecnologías, ¿no? Que esperemos también en el más breve plazo se logre superar y nos podamos estrechar en un fraternal abrazo. Somos hermanos iberoamericanos, como hemos dicho, y una vez más, gracias al equipo de Sofía, gracias a Medalit, y el agradecimiento y reconocimiento muy especial a nuestra Star Speaker de esta tarde y noche, y esperamos contar nuevamente contigo, Silvia. Un abrazo fuerte a la distancia. Pues yo les doy las gracias a ustedes por haberme invitado, muchas gracias a ti, Willy, y bueno, a la organización, como ya dije en el comienzo, y a todos quienes están presentes esta tarde, y en mi caso, bueno, pues es de noche, pero como dije, pues siendo los hermanos latinoamericanos, y obviamente del Perú también, pues ha sido un agrado, así que ya descansaré mañana y bueno, pues tengo todavía todo el verano, además no estoy vacunada todavía, así que no salgo mucho. Pero bueno, Dios quiera que ya nos toque a todos esa ansiada vacuna y podamos volver a vernos, ¿cierto? Físicamente, poder estrecharnos, poder estar en contacto. Pero bueno, pues por ahora nos ayudan las nuevas tecnologías y pues nada, les doy también un cariñoso saludo desde aquí de Sevilla a todos quienes están aquí. Les agradezco que les haya gustado entonces, bueno, pues esta ponencia y que por lo tanto pues me motiva a convertirla en una publicación, en un libro. Así que de aquí a un tiempo más pues puede que salga algún libro sobre esto, porque claro, tampoco hay mucho. A mí me tocó recolectar de distintos sitios y traducir las directivas e información. Pero bueno, quedará pendiente, así que bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes y a ti, Willy, por la invitación.